Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? Que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados». Dijo el paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos, la Iglesia, después de celebrar, como fue en el día de ayer, la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que a su vez, como ustedes saben, fueron mártires que dieron su vida por Cristo en Roma, de ahí que sus restos descansan en Roma, ¿no? Por eso en el Vaticano está levantada la Basílica de San Pedro, que es una basílica que está sobre 3 basílicas más originales que están bajo tierra, donde en el fondo está la tumba, así la tradición lo asevera, del apóstol San Pedro, donde originalmente se encontró allí una tumba en los primeros tiempos de la Iglesia, muy venerada, muy respetada por los primeros cristianos, donde había una inscripción que decía el nombre de Cefas, Pedro, y allí comenzó la devoción y la tradición aseguró que esa era la sepultura del apóstol donde fue martirizado, ¿no? Por eso se construyó sobre esa tumba lo que hoy es la basílica actual de San Pedro. Lo mismo sucede del otro lado de los muros originales, que ya no están, pero en los primeros tiempos, en los primeros siglos, existían unos muros alrededor de lo que hoy es San Pedro, donde luego se encontraron más tarde las reliquias, los restos del apóstol San Pablo, que fue decapitado también ahí en las inmediaciones de Roma, centro. Allí se edificó luego la basílica actual, llamada San Pablo Extramuros, ¿no? Atrás de los muros, que ya no existen, pero allí sí está la basílica, donde también la tradición dice que ahí descansan los restos de Pablo. De manera que estos 2 pilares que celebramos ayer, y antes de ayer con las primeras vísperas en la vigilia, por ser 2 pilares tan importantes y tan relevantes en la vida de la Iglesia, Pablo, el predicador de los gentiles, el misionero, que fue a anunciar a Cristo a tierras lejanas; Pedro, el predicador de los judíos que se convertían, y así también convertido como el referente, en el principal de todos, el primer papa. Bueno, al día siguiente entonces de esta gran solemnidad de estos apóstoles, la Iglesia pone la atención en aquellos que fueron los primeros mártires romanos. Ustedes tengan en cuenta que después, en los primeros tiempos, cuando en Roma y en todas partes del mundo conocido en aquel entonces, por la predicación de los apóstoles, fue creciendo el número de cristianos, de un montón de cristianos, de hombres y mujeres de toda nación que escuchaban la palabra, que escuchaban hablar de Cristo, que recibían el anuncio, esta gracia del Espíritu Santo que salía por boca de la predicación apostólica llegaba al corazón de tantísimos hombres y mujeres que realmente experimentaban un encuentro con el Señor, lo que nosotros conocemos como la conversión, es decir, esa experiencia espiritual, porque la conversión es una experiencia espiritual.
Nadie puede decirse cristiano si no lo toca el Espíritu Santo. Nadie puede decir que cree en Dios si no está lleno del Espíritu Santo. Y obviamente que el Espíritu Santo es dado a todos porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo dice la palabra de Dios. Pero también es importante la apertura, la voluntad que quiere recibir la gracia. Ese lugar, esa elección a la acción del Espíritu que tomó la iniciativa y llegó a mí desde el día de mi bautismo y para toda la eternidad. Entonces, cuando uno se abre en la fe y le dice sí a Dios y se pone dócil al Espíritu Santo recibido, es obvio que el Espíritu Santo empieza a obrar maravillas y nos purifica y nos hace crecer, nos sana, nos libera, nos fortalece, nos da esa luz a través de los dones, gracias y carismas que se revelan en nosotros. Pero esa decisión, esa apertura, también de nuestra parte es necesaria, ¿no? Porque si uno se mantiene cerrado a la gracia de Dios o se mantiene en una estructura fija, sólida, haciendo de la fe o de su catolicidad algo meramente ritual, de compromisos o de ritos cumplidos y nada más, y no se abre a la gracia, a la novedad que el Espíritu inspira, es muy difícil esa famosa conversión. Porque la conversión es una obra del Espíritu que abarca toda la vida nuestra. Es una totalidad de luz y de vida nueva que ilumina la mente, el corazón, la voluntad y nos llena de fuerzas nuevas para que nosotros entonces a partir de ahí podamos ser testigos. Así fueron estos primeros mártires. Y en aquella época, con el crecimiento realmente rápido y numeroso de los cristianos, también se produjo la gran persecución. Uno de los grandes perseguidores fue el emperador Nerón en Roma, que tenía un poder muy grande, no solamente en Roma, sino también en varias naciones que habían sido invadidas por Roma, entre ellos la misma Israel. De hecho, en la época de Jesús era el César el que gobernaba, en definitiva, a través de Pilato. Israel era una nación invadida, que no tenía libertad. De ahí que esperaban los judíos que llegara el Mesías a liberar. Y en Jesús esperaban un liberador político, un liberador más bien de tipo poderoso en cuanto a ejércitos, militar. Y Jesús viene sí como Mesías, pero con otro tipo de liberación. Por eso no fue entendido y perseguido también. Entonces, en esos primeros tiempos la gran persecución fue muy cruenta y los que eran realmente descubiertos como cristianos por las autoridades del momento eran martirizados en su mayoría, apresados, perseguidos, encarcelados, torturados y obviamente martirizados. Hay libros escritos sobre la vida y la muerte de los mártires, hasta relatos muy precisos de cómo eran realmente martirizados esta gente, hombres, mujeres, y ahí encontramos a los primeros papas de Pedro en adelante, Lino, Cleto, Clemente, como los nombra el mismo canon romano, también mujeres, como fue Águeda, muchísimas. En este momento no me vienen a la mente todas, pero hubo un montón de mujeres que también murieron por ser cristianas, perseguidas, que dieron la vida por Cristo, ¿no? De las maneras que nos podemos imaginar. La muerte de los cristianos en eso tenían los romanos una gran creatividad y una gran crueldad. Desde encenderlos como antorchas humanas para iluminar las calles de Roma, quemarlos, o también darlos a devorar por las fieras que estaban en el Coliseo romano, mientras el pueblo veía el espectáculo como un circo y se divertían con eso. En fin, asarlos en parrillas, de ahí ese famoso martirio de San Lorenzo, ¿no? Que fue uno de los diáconos mártires de la época también. En fin, lista interminable, ¿no? Que existen testimonios claros y escritos de aquel entonces donde se afirma toda esta realidad que hoy la Iglesia nos invita a recordar y a celebrar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No solo que viene bien reconocer que tuvimos hermanos mayores que vivieron una fe hasta ese extremo y que la fe realmente
puede, cuando está el corazón entregado a Cristo, puede llevarte a hacer realmente maravillas, cosas que uno no puede pensar, porque es Dios que las hace en uno. El primer mártir, el rey de los mártires, es Cristo, porque Cristo extendió sus brazos en la cruz, en esa pasión y muerte voluntariamente aceptada para nuestra salvación, porque así lo quiso Dios Padre y Él aceptó por el Espíritu Santo la voluntad de su Padre, para la cual fue enviado a dar la vida por amor. Y de ahí todos sus discípulos. Entonces, el martirio es testimonio. De ahí viene la palabra mártir. El otro día lo meditábamos también aquí. Testigo. Y un cristiano no puede no ser testigo. Si tu fe es verdadera, si tu corazón está unido verdaderamente a Dios y sos dócil a la inspiración del Espíritu, siendo un hombre o una mujer humilde, sencillo, sincero, que buscas la comunión con Dios en tu oración, en un estado de oración, de intimidad, de contemplación, en ese estado de misticismo. ¿Qué significa ser místico, mística? Estar abierto a un misterio de amor. Dios me ama, y me ama con un amor que puede hacer en mí grandes cosas, un amor que es misericordia y que es fuerza infinita hasta dar la vida. Escuchábamos recién en la lectura del Evangelio, por ejemplo, cómo Jesús, que conoce los corazones, al ver a hombres que traían a un amigo paralítico en una camilla para acercarlo a Él, para que Jesús lo bendijera y lo sanara, se admira ya de solo verlo, porque conoce los corazones que tienen fe sincera. El Señor te conoce, a Dios a Dios no lo engrupís. A Jesús no lo vas a engrupir. Nosotros entre nosotros, hasta uno mismo se puede engrupir. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, haciéndonos creer lo que no es. Pero a Dios no. El Señor con su mirada divina y amorosa penetra los corazones de todo hombre, como fue en este caso. Y viendo la fe sincera de estos hombres, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Ahí vemos cuál fue la obra, para qué vino Cristo. Cristo vino a traernos vida nueva. No vino solamente a algo determinado y puntual. Cuando hablamos de perdón de pecados, lo que queremos decir es que el Señor hace nueva todas las cosas y que no hay nada que limite el poder de Dios en la vida de un hombre. Nada. Ni siquiera el pecado más atroz, cuando hay luego un sincero arrepentimiento, obviamente, ¿no? De ahí que uno tiene que ser dócil, humilde a la gracia. Y la gracia llega gratuitamente, generosamente, en abundancia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice Pablo. Y es verdad. Entonces, Jesucristo vino a dar testimonio de eso, de que el Padre es amor. Y que cuando hay fe verdadera, no hay nada imposible para quien cree. Les enseñará a los discípulos de otra manera, que si tuvieras fe como un granito de mostaza y dirías a esta montaña, arráncate y plántate en el mar, te obedecería, porque la fe es un poder que se nos da, al cual uno le tiene que dar lugar, obviamente. Insisto, esa adhesión, creo, Señor, que se cumpla en mí lo que creo. Ese sí a lo que Dios te ofrece. Como también le tenemos que decir sí a la vida, que es el primer don. Existo, Señor, me diste la vida, quiero agradecerte el don de la vida y quiero honrar mi vida y honrar la vida de todos, porque es el primer don. Y después el don de la fe, el don de la esperanza, el don del amor y todos los dones, gracias y carismas que quisiste, Señor, confiarme para que yo continúe como cristiano, como cristiana en este mundo, tu obra de amor entre mis hermanos. De eso se trata. Entonces confiemos de que realmente el Señor tiene poder para hacer nuevas todas las cosas y tu propia vida. Cree en vos y cree en Dios. Cree en lo que sos. Cree en la gracia que Dios te da, porque existís y porque tenés fe. Y por el bautismo se te ha dado un poder, una gracia que no hay palabras para definirla. Lo que hizo Dios en nosotros cuando fuimos bautizados, un nuevo nacimiento, nuevas criaturas, hijos de Dios,
engendrados en el Espíritu Santo. Otros Cristos marcados con el sello de la cruz del resucitado, inundados de la luz del resucitado. Por eso estamos llamados a ser testigos del resucitado, aún dando la vida por él. Y esto parte de una respuesta nuestra en la fe a todo lo que gratuitamente y abundantemente el Señor nos dio primero. La iniciativa fue de Dios, la respuesta es nuestra. Entonces somos todos mártires, llamados a dar testimonio. Más allá de que nos persigan como persiguieron a estos hermanos nuestros de los principios de la Iglesia. Hoy todavía en otras partes del mundo hay grandes persecuciones así cruentas a cristianos por ser cristianos y que los martirizan también, los matan, los encarcelan. No fue una cosa de la historia pasada, es una realidad vigente. En otra parte del mundo, aquí no se da tanto. Hay otro tipo de persecución, si quieren, en nuestros alrededores más cercanos, sin duda que hay persecución. La persecución de la indiferencia, la persecución de tratarnos como que la fe no vale la pena, la burla, ¿no? El dejarte de lado por ser fiel a una verdad. Esa persecución que hace que exista, ¿no? Y que a veces busque desanimarte en tu fe, como que no vale la pena, como que es algo que no tiene importancia, como que está pasada de moda la fe. ¿Para qué ser cristiano? ¿Para qué rezar? ¿Para qué ir a misa? ¿Para qué comulgar? ¿Para qué meditar la palabra? ¿Para qué ser testigo? ¿Para qué comprometerme? ¿Para qué? Si al mundo no le importa nada, la gente de hoy va para otro lado. No deja de ser una persecución indirecta, sutil, que puede generar para quien no está firmado en su fe, para quien no está bien unido a Cristo, puede generar desánimo, que es una de las grandes tentaciones, muy sutil. Pero cuando te agarró el desánimo, te agarra ese pecado de desidia o de asedia, es decir, bueno, me da lo mismo todo da igual, creer, no creer, rezar, no rezar, comulgar, no comulgar, total, ¿para qué? No hace falta. Y uno puede entrar en una variante, ¿no? de que todo da lo mismo, de una tibieza y chatura, donde todo es igual, y no es todo igual. Obviamente que no es todo igual. Si un cristiano es más de lo mismo, como decimos siempre, y vivimos como viven todos, y entramos en la de todos, sin marcar una diferencia por la fe, una diferencia contundente, no porque seamos ni mejores ni superiores, sino porque tenemos fe y la fe es un estilo de vida y exige un testimonio. Entonces, si no marcamos esa diferencia y somos más de lo mismo, entonces sí da todo lo mismo. ¿Y para qué? ¿Para qué comprometerme? Por eso hay tan poco compromiso, o por eso entre nuestros ambientes cristianos, dentro de nuestros ambientes cristianos, de supuestos comprometidos, también hay tanta rivalidad, hay tanta división, hay tanta pelea, ¿no? y hasta tirantez entre los propios hermanos. Eso es propio de un desánimo, de una falta de conversión que te invita siempre a dar un paso más, a una superación de amor, por el amor, no buscando sobresalir, sino más bien buscando servir, como Cristo no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Entonces, la sutileza de la época que nos toca vivir en cuanto a la fe, al ataque de la fe, es grande, y no deja de ser una persecución indirecta. Aquí también hacen falta mártires entonces, testigos, fieles, bien parados, que cada día podamos penetrar en el misterio de Dios en la oración y pedirle, Señor, realmente que yo renueve mi identidad, que yo realmente me dé cuenta quién soy, para qué estoy, que redescubra el don valioso de mi vida y de mi fe, de mi consagración por el bautismo como hijo, como hija tuya. Señor, dame la gracia. Porque es muy fácil, insisto, caer en la mediocridad de todos. Libérame, Señor, de la mediocridad. Libérame de la tibieza, Señor. Libérame. Pedírselo.
mucho pedírselo al Señor, que nos haga fuertes, que nos renueve continuamente con ese espíritu firme y así poder vivir una vida realmente martirial, es decir, testimonial. En esta época, y ya termino, pero en esta época de pandemia se vio grandes testigos en cosas muy pequeñas, pero testimoniales. Cuando se nos impedía abrir los templos y que la gente vaya a encontrarse con su Dios para celebrar los sacramentos y alimentarse de la palabra y de la Eucaristía, no se podía. Y se ponía todo en la misma bolsa. No se puede ir al cine, no se puede ir al shopping, no se puede salir a la calle, tampoco entonces se puede ir a encontrarse con Dios. Y hubo que reinventarnos a través de las redes sociales, por ejemplo. Pero sin embargo, no faltaba gente que muchas veces a los curas nos pasó, y mucho tenemos para contar al respecto. Padre, yo quiero comulgar. ¿Puedo ir? Por supuesto, vení. El templo no va a estar abierto, pero vení, entra por el costado. ¿Querés participar? Vení. Y venían gente, aún a riesgo de contagiarse, aún a riesgo de salir a la calle, aún a riesgo de mucho. Son mártires. Esos son testigos también. Eso es un signo. Hay otros más también, por supuesto. Como la gente que como voluntaria ha ido a atender a tantos enfermos, exponiendo su salud y exponiendo su propia vida. Testigos, mártires, que se juegan la vida. Dejen a la gente, decíamos nosotros, cuántas discusiones hemos tenido con las autoridades, dejen a la gente vivir su fe, no se lo impidan. Y si la gente se quiere poner en riesgo por ir a encontrarse con Cristo, cada uno que se haga cargo, pero no le pongamos trabas al que necesita alimentar su fe y recibir la contención de la Eucaristía, de la palabra. Fue todo un momento difícil también. Por eso también las consecuencias de aquellos que no pudieron vivir su fe, de aquellos que no pudieron vivir en libertad. ¿Qué dejó la pandemia más allá del riesgo de la enfermedad, del virus? Dejó también un desánimo, dejó también una situación moral, pero realmente triste, porque sacó en mucha gente lo peor que tenían guardado. Sirvió para que muchas caretas se caigan, ¿no es cierto? También. Entonces, qué necesario es Dios, qué necesario es volver con humildad a Él, qué necesario es abrir nuestro corazón a Dios, qué necesario para que Él nos pueda hacer verdaderos testigos. Solo Él hace de nosotros grandes cosas. Solo Él, como dice la Virgen, es santo y poderoso. Lo único que espera, sí, de nuestra parte, claro, es esa disponibilidad, ese sí de fe. Señor, solo no puedo, ven a mí, vení a hacer de mí tu obra. No abandones la obra que comenzaste, Señor. Que el mundo no me arrebate la gracia que he recibido desde siempre y para siempre, Señor. Vamos a pedirle a la Virgen, Reina de los Mártires, entonces, nuestra Madre querida, que ella nos aliente con su oración, intercesión y acompañamiento maternal. Que así sea. Que así sea.